Meloni, la voz del pueblo, y el circo socialista, una crítica a la ineptitud y la arrogancia de Teresa Rivera y la izquierda española. El Parlamento Europeo, ese nido de discursos vacíos, aplausos de cartón y momentos de incomodidad política que parecen hechos a medida para las grandes estrellas del show mediático, vivió uno de esos momentos que quedarán para la historia. Y, como no podía ser de otra manera, el terremoto lo provocó Giorgia Meloni, esa política italiana conocida por no andarse con rodeos y que, cuando se trata de señalar las cagadas ajenas, no tiene miedo de usar el bisturí de la verdad. La víctima en este caso, Teresa Rivera, ministra española que parecía haber confundido el cargo con una pasarela de moda o un set de fotos para una campaña de marketing. Antes de continuar, suscríbete si crees que esta izquierda está arruinando España. Meloni, sin piedad alguna, lanzó un torpedo verbal directo a la línea de flotación de Rivera, desmontando por completo la fachada de la ministra y, de paso, poniendo de manifiesto el circo mediático que, con tanto esfuerzo, ha construido la izquierda española. Y no fue un simple meh en forma de crítica, nada de esos comentarios light que podrías esperar para quedar bien ante la galería. No, esto fue un batacazo monumental, un puñetazo en la cara de la arrogancia socialista, que los dejó a todos con la mandíbula en el suelo. Teresa Rivera, la ministra del desastre, fue despojada de todo su aparato de autoengaños y maquillajes políticos con la contundencia de una tormenta perfecta. Meloni, que siempre se ha ganado la fama de ser una leona con los dientes bien afilados, no dudó en soltar una frase que debería estar escrita en los manuales de cómo desmontar a un político en segundos: Teresa Rivera no debería estar aquí. Su nivel de ineptitud es tan impresionante que parece más adecuada para un sketch de comedia que para un cargo político. Y ahí es cuando te detienes a pensar, ¿cómo es posible que alguien con tanta torpeza en la gestión de las crisis pueda estar a cargo de una de las áreas más críticas del gobierno español? Es como ponerle a un niño de 10 años la dirección de un hospital, con la diferencia de que en este caso la ministra no está haciendo experimentos con la ciencia, sino con la vida de miles de personas. La comparación de Meloni no es tan exagerada, es como contratar a un payaso para que dirija una compañía de bomberos. Menudo espectáculo. Y claro, si hay algo que no puede faltar en este tipo de shows es un poco de realismo y drama, y eso lo supo perfectamente Meloni. La gota que colmó el vaso fue la nefasta gestión de la Dana en Valencia. Y ahí es cuando la crítica de Meloni se volvió verdaderamente memorable. Sin perder ni un ápice de su estilo irónico y afilado, comparó la crisis con un episodio de Aquí no hay quien viva. El nivel de desorganización, de improvisación, de falta de visión de futuro y de planificación, alcanzó tal dimensión que Meloni ni siquiera dudó en resumirlo como el mayor desastre de una serie de comedia. La ministra Rivera y su equipo, en vez de liderar con claridad, jugaban a la ruleta rusa con la vida de las personas, lanzando respuestas que no solucionaban nada, pero que estaban tan descoordinadas como una partida de ajedrez entre alguien que no sabe mover las piezas y alguien que las ha perdido todas. Mientras las calles de Valencia se inundaban, con miles de familias desbordadas, sin saber si sus casas se iban a hundir, los que se suponían responsables de salvarlas estaban demasiado ocupados posando en foros internacionales y sacándose selfies como si estuvieran en un desfile de moda. La falsa promesa de un mundo mejor era el único resultado tangible de esa gestión. Un mundo mejor que nunca llegaba y que solo existía en la pantalla de sus teléfonos, en esas fotos perfectamente editadas donde se disfrazan de héroes. Es tan ridículo que casi da vergüenza ajena. El pueblo, sufriendo las consecuencias del cambio climático, del desastre natural, y ellos, como si nada. Claro, eso sí, llenándose la boca de discursos sobre sostenibilidad, ecología y gestión de emergencias mientras, en la práctica, estaban tan perdidos como un ciego en un laberinto. Pero tranquilos, que al final del día lo que de verdad importa es la foto de rigor, el titular en los periódicos, la sonrisa falsa y la promesa vacía. Porque eso es lo que han hecho los socialistas durante tanto tiempo, vender humo. Meloni no se detuvo allí. Como una fiera en celo, continuó con su vendaval de críticas, dejando claro que el problema no es solo Rivera, sino el sistema entero que representa. El gobierno socialista no solo ha fallado con la gestión de la Dana, ha convertido el humo en su única política real. Hablan de progreso, pero lo único que han progresado son las excusas. Mientras el pueblo español está desbordado, ellos están demasiado ocupados lanzando titulares vacíos para quedar bien en la galería internacional, sentenció Meloni con una sinceridad y una claridad que pocos se atreverían a tener. Lo más impresionante de todo es cómo Meloni no solo desmanteló a Rivera, sino que desmanteló todo el aparato socialista. No fue solo un ataque personal, fue una denuncia al sistema. ¿De qué sirve hablar de justicia social si luego suben los impuestos sin dar soluciones reales? ¿De qué sirve hablar de proteger a los ciudadanos si, en realidad, lo que hacen es dejarlos desprotegidos y abandonados a su suerte?
¿De qué sirve prometer un futuro mejor cuando lo único que nos dan son más promesas rotas y titulares llamativos pero vacíos de contenido? El momento culminante de la intervención de Meloni fue cuando recomendó, sin ningún tipo de rodeo, que Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, se encargara de dar una lección a Teresa Rivera y le sugiriera que dimitiera, porque Europa no puede permitirse este tipo de mediocridad política. Meloni fue directa y sin miedo a causar incomodidad. Si Teresa Rivera es lo mejor que España tiene para ofrecer a Europa, entonces estamos en serios problemas. Europa necesita liderazgo, no un grupo de amateurs que juegan a ser políticos. ¿Y qué razón tenía? El ambiente en la sala era electrizante. Por un lado, algunos eurodiputados no podían disimular su aprobación, aplaudiendo con entusiasmo, mientras que otros intentaban escurrirse de las miradas incómodas de sus compañeros. Y en ese escenario, Teresa Rivera, con esa sonrisa forzada que solo puede mostrar alguien que sabe que está ante un tren de justicia política que viene a toda velocidad, solo podía quedarse en su asiento esperando que el espectáculo pasara rápido. Pero Meloni no paró ahí, porque sabía que lo que estaba haciendo era algo mucho más grande que una simple crítica, era un grito de auxilio para un pueblo que ya no podía más con la ineptitud de sus líderes. Al final, lo que Giorgia Meloni demostró es algo que muchos ya sabemos pero pocos se atreven a decir. El pueblo español está cansado de que le sigan tomando el pelo, está harto de que se juegue con su sufrimiento, de que el circo socialista les haga pagar el precio de la incompetencia. Aplaudimos a Meloni, porque su intervención no solo fue un recordatorio de las fallas de Teresa Rivera, sino también una llamada de atención a todos aquellos que piensan que pueden seguir jugando con las esperanzas y los derechos del pueblo español. Ya basta de vender humo. Ya basta de falsas promesas y discursos vacíos. España merece algo mejor, merece líderes que de verdad piensen en el pueblo, en sus derechos e intereses, no en su propia imagen o en su ego político. Las ayudas llegaron tarde, mal y de forma chapucera, espetó Giorgia Meloni, y añadió, con esa ironía mordaz que la caracteriza, es como si un cocinero quemara la cena y luego culpara al horno por haberse encendido. Ahí lo dejó claro, con una contundencia que no dejaba lugar a dudas. Y no era para menos. Lo que estaba describiendo no era solo una simple incompetencia administrativa, sino una manifestación grotesca de una falta de responsabilidad que raya lo insultante. El gobierno español, liderado por Pedro Sánchez, había demostrado ser incapaz de gestionar lo más básico de las ayudas sociales, convirtiendo un tema de primera necesidad en un verdadero desastre. La falta de previsión, de organización y, sobre todo, de respeto por el pueblo que sufre las consecuencias, era tan evidente que no se podía justificar de ninguna forma. Como si la incompetencia fuera una política en sí misma. Pero Meloni no se quedó ahí. No se limitó a criticar al gobierno y su gestión, sino que amplió su ataque a una reflexión mucho más profunda. La ministra que estaba a cargo de las ayudas no solo representaba a un gobierno, sino que, en realidad, era el rostro visible de toda una administración socialista que, bajo el liderazgo de Sánchez, ha demostrado una y otra vez ser una de las más ineficaces que ha visto España en décadas. El problema no es solo Rivera, es lo que representa este gobierno, que ha convertido el humo en su única política real, sentenció Meloni con esa mirada desafiante que hacía temblar las paredes del Parlamento Europeo. ¿Y qué razón tenía? En lugar de avanzar hacia un verdadero progreso, el gobierno de Sánchez se ha especializado en vender humo, promesas vacías de justicia social y prosperidad mientras el pueblo se ahoga en impuestos estratosféricos, en una economía que no funciona y en un sistema social que sigue dando la espalda a quienes más lo necesitan. Lo que Meloni estaba denunciando no era solo la incapacidad de unos ministros que no son capaces de dar respuestas efectivas, sino un gobierno entero que ha logrado hacer de la mediocridad su carta de presentación. Rivera, Sánchez y toda la corte de ministros que rodean al presidente del gobierno español se han convertido en un dúo, en una especie de pareja de incompetencia y arrogancia, vendiendo soluciones vacías como si se tratara de un mercadillo, donde lo único que se vende es pura apariencia. La política del PSOE es un escaparate de discursos vacíos y promesas incumplidas, sin ninguna intención real de mejorar la vida de los ciudadanos. Y eso lo sabía bien Meloni, quien no dudó en atacar esa fachada de progreso que no es más que una cortina de humo, un intento desesperado de ocultar el desastre de fondo. En su intervención, Meloni no pudo evitar lanzarle un buen dardo a Pedro Sánchez, un hombre que, como líder del gobierno, había demostrado ser más un espectáculo de mediocridad que un verdadero estadista. Este gobierno es un circo de mediocridad, afirmó Meloni sin titubear. Y con esa frase, dejó claro que no solo había una crítica a las políticas, sino a la propia esencia de la gestión socialista, una representación patética, llena de farsantes que no tienen ni idea de lo que significa gobernar. España necesita liderazgo, no un grupo de aficionados jugando a ser políticos, sentenció. Y es que no podría ser más cierto. Lo que está haciendo el gobierno español, bajo la dirección de Sánchez, es gobernar por la improvisación, por el espectáculo,
pero sin ninguna sustancia detrás. En vez de solucionar los problemas reales de los ciudadanos, se dedica a exportarlos, a trasladarlos a otros países y a escurrir el bulto. La política española se ha convertido en un circo, y mientras tanto, el pueblo sigue esperando soluciones que nunca llegan. La intervención de Meloni fue, sin duda, brillante y despiadada. A lo largo de su intervención, la líder italiana no mostró ningún tipo de concesión hacia el gobierno español ni sus aliados. Al contrario, fue directa, clara y contundente. Pero lo mejor vino cuando le dio una recomendación muy concreta a Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea: por el bien de Europa, expulse a Teresa Rivera de una vez por todas. Sin rodeos, sin paños calientes, y con una franqueza que pocos se atreven a tener en el ámbito internacional. Europa necesita líderes, no personas que confunden una tormenta con un chaparrón de verano, dijo Meloni, añadiendo una última estocada que, sin duda, dejó a muchos políticos españoles con la cara roja de vergüenza. Al momento, el Parlamento Europeo estalló en aplausos. Fue un aplauso que, aunque destinado a Meloni, reflejaba un desahogo colectivo, como si todo el Parlamento hubiera exhalado aliviado al escuchar lo que muchos pensaban, pero pocos se atrevían a decir en voz alta. Incluso aquellos eurodiputados que tradicionalmente se han alineado con el PSOE no pudieron evitar aplaudir, un gesto que habla mucho de la realidad política de hoy. La verdad incómoda que Meloni había pronunciado era algo que, en el fondo, todos sabían pero que nadie se atrevía a expresar tan claramente. Lo que estaba pasando en ese Parlamento no era solo una crítica política. Era un reflejo del cansancio y la frustración que muchos, tanto dentro como fuera de España, sienten al ver cómo un gobierno que se ha mostrado incapaz una y otra vez sigue al mando, sin ninguna intención de cambiar su rumbo. Meloni, al decir lo que muchos piensan, se convirtió en la portavoz de un sentimiento compartido por millones de europeos que no comprenden cómo es posible que un país como España, con tanto potencial, se haya dejado arrastrar por una administración tan mediocre. Al final, lo que Meloni había dejado claro es que lo que España necesita no es más discursos vacíos, no es más mediocridad política, sino un liderazgo real, que mire por los intereses del pueblo, que actúe con decisión y que no se deje arrastrar por las presiones de los partidos o de los intereses personales. En ese sentido, su crítica no solo se dirigió a los actores políticos españoles, sino a toda la clase política europea que, al permitir que gobiernos como el de Sánchez sigan adelante, contribuyen a la erosión de la confianza ciudadana en las instituciones. Y, al final, la intervención de Meloni fue un recordatorio de lo que Europa y España necesitan: líderes con coraje, con visión y, sobre todo, con dignidad. Algo que, lamentablemente, parece escasear en la Moncloa. La ministra Rivera, claro, no sabía dónde esconderse. Su cara de incomodidad era como la de un niño atrapado con las manos en la masa, sin argumentos, sin excusas, sin nada que ofrecer más que su sonrisita nerviosa y forzada. Era evidente que la situación la había sobrepasado, que su discurso carecía de contenido y de convicción, que estaba haciendo malabares con palabras vacías para intentar tapar lo irreparable. En cada frase que salía de su boca se palpaba la falta de preparación, la desesperación por salir airosa de un escenario que ya la había condenado. Mientras ella intentaba hacer creer que la situación no era tan mala, que todo se encontraba bajo control, la realidad era otra. La sala entera, desde los eurodiputados hasta los periodistas, presenciaba la debacle política más grande de los últimos años. La ministra se estaba hundiendo sin poder hacer nada por evitarlo, y eso no pasó desapercibido para nadie. Y lo que es peor, mientras Rivera y su banda de incompetentes siguen vendiendo humo en Bruselas, el pueblo español, ese que día tras día paga impuestos, lucha contra la inflación y ve cómo su país se desmorona, no tiene más que promesas vacías y titulares grandilocuentes. Un pueblo que, en lugar de recibir respuestas, se encuentra ante un gobierno que solo le ofrece discursos huecos, estadísticas maquilladas y medidas improvisadas que no resuelven nada. Es el mismo pueblo que, al final del mes, tiene que decidir entre llenar la despensa o pagar la factura de la luz. El mismo pueblo que ve cómo se recortan servicios públicos esenciales mientras los políticos disfrutan de un nivel de vida ajeno a la realidad cotidiana de las familias trabajadoras. Lo que el pueblo necesita es acción, soluciones reales, no más charlatanería ni excusas. Necesitan políticas concretas que mejoren sus vidas, que fortalezcan la economía y que garanticen un futuro en el que no se vean obligados a emigrar en busca de oportunidades. La sesión cerró con la sensación de que la política europea tiene un problema muy serio. No es que los líderes españoles estén mal, es que, al parecer, Europa se está acostumbrando a tener que soportar la mediocridad de gobiernos como el de Sánchez y Rivera. Los grandes temas de la actualidad, como la recuperación económica, la crisis energética y la inestabilidad política, exigen liderazgo real y decisiones firmes,
pero lo que estamos viendo es un desfile de mediocridad, de intentos de contentar a todos sin hacer nada significativo. Y ya basta. Meloni dejó claro que Europa no puede seguir aguantando este circo político, y que los intereses de los ciudadanos deben ser la prioridad. Necesitamos acción, no campañas publicitarias, fue el mensaje final, un mensaje claro y directo que no dejó lugar a dudas. Y es que, seamos claros, ¿cuándo fue la última vez que los socialistas en España pensaron en el pueblo por encima de su propia propaganda? ¿Cuándo, realmente, este gobierno ha tomado decisiones que beneficien a las personas más allá de la foto perfecta en un acto institucional? Es fácil llenarse la boca de grandes promesas y de discursos sobre justicia social cuando, en realidad, los problemas se solucionan con trabajo y compromiso, no con charlas vacías. Por eso, mientras los líderes europeos, como Ursula von der Leyen, se encogen de hombros ante esta pesadilla política, el pueblo español, que ya está harto de ver cómo se les toma por tontos, necesita un cambio real. Y no basta con cambiar caras, se trata de un cambio profundo en el sistema, en los valores, en el enfoque de la política. España no puede seguir siendo gobernada por ministros y presidentes que se preocupan más por sus propios intereses y su imagen que por el bienestar de los ciudadanos. España necesita, más que nunca, un liderazgo fuerte y competente que trabaje para el pueblo, que escuche a las personas y que se dedique a resolver sus problemas, no a alargar su tiempo en el poder. España necesita un gobierno que no se detenga en la política de corto plazo, que no se sacuda con cada viento electoral, sino que apueste por un futuro más justo, más equitativo y más próspero para todos. Así que sí, Teresa Rivera, a ti te tocó el turno de ser la cara de la incompetencia. Pero no te preocupes, que no estás sola. Al frente de todo esto está Pedro Sánchez, el campeón del todo irá bien y el rey de las promesas incumplidas. Es el mismo Sánchez que ha liderado una administración caracterizada por la falta de eficacia, por el desinterés hacia las necesidades reales de la gente y por la obsesión con mantenerse en el poder a cualquier costo. El mismo Pedro Sánchez que, en lugar de abordar la crisis económica y la falta de oportunidades, prefiere seguir organizando actos para encubrir la triste realidad del país. Y si alguna vez pensaste que tu puesto en Europa estaba seguro, piénsalo dos veces. Europa está empezando a escuchar las voces del pueblo, y créeme, los aplausos de la sala de ayer no eran solo por el buen discurso de Meloni. El pueblo ya está despertando, y los ineptos deberían empezar a temblar. Al final, esto no es solo una crítica a un gobierno o a un partido. Es un grito desesperado por un cambio real, un cambio que solo se puede dar cuando los ciudadanos se levanten, se hagan oír, por fin, dejen claro que no van a conformarse con menos de lo que merecen. El pueblo está harto de los políticos que solo piensan en su propia comodidad, de los discursos vacíos y de las promesas que nunca se cumplen. Ya es hora de que los ciudadanos exijan, con fuerza y determinación, un cambio profundo en la política española. Es hora de que el país recupere su dignidad, su estabilidad y su futuro. Y este cambio, este despertar, no vendrá de las urnas ni de un simple cambio de caras. Vendrá del pueblo, que, aunque tarde, siempre tiene la última palabra.